Vamos. Gracias, Vicente. Montaña mágica. Siempre hacia adelante. Bueno, buenas tardes, gracias por venir y nada, en esta tarde calurosa de julio aquí estamos para presentar un libro 4x4 de Noelia Vicente Selfa. Y bueno, yo he hecho aquí estas palabras un poco para quien no la conozca. Y yo confieso que no te conocía, sinceramente. Te he buscado por la red, indagado, he visto cosas tuyas. Y bien. Sí. Entonces, bueno, como aparte del público que hay aquí presente, detrás, más allá, en la cosa virtual, habrá público que vea esto y tal. Pues bueno, pues si esa gente, ya te digo, no te conoce para que se acerque a ti a descubrirte y a leerte. Pues más o menos esto es lo que he hecho. Para situarnos un poco, diremos que Noelia Vicente Selfa nació en Alicante en 1976, año en que Los Ramones publicaban su primer larga duración de homónimo nombre. Licenciada en Filología Hispánica y graduada en Estudios Superiores de Danza, bailó en una compañía de danza contemporánea a la par que trabajaba como correctora de textos en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes desde 2007. Se dedica a la docencia en la especialidad de danza clásica en conservatorios profesionales. Como autora de ficción, ha publicado relatos breves en el diario Información 2007 y en Pluma, Tinta y Papel 2013, así como un libro de microrelatos en 2015. Además, es coautora de Danza Contemporánea, Técnica y Creatividad 2007 y ha participado en el proyecto de fotorrelatos Tan cerca, tan lejos 2013. Bienvenido Ángel Paniagua, excelso poeta. Perdón, tú también. Acaba de llegar. María José, Perdón. la gran pintora, por favor, perdón. Es que eso, bueno, son dos seres, digamos, que trascenderán el tiempo. Sigo. También escribí artículos en la revista Danza en Escena y en su blog Danza Literatura allí. Acaba de publicar con Olé Libros un volumen de relatos titulado 4x4. Que se presentó en Alicante el pasado 17 de junio. A modo de sinopsis, leemos su resumen editorial. Un hombre contempla el bello atardecer en Florencia después de una fuga. Un profesor acoge en su sótano a un esclavo. Las notas de un tango evocan recuerdos de un pasado dichoso. Ninotka se pregunta por el tiempo perdido antes de cruzar una calle. Un inquilino viaja a través de las ventanas ajenas. O una cómoda es capaz de visitar todas las habitaciones de una casa. Un lápiz convierte la mano que lo sostiene en prodigiosa. Los semáforos en rojo son la excusa perfecta para contar secretos. ¿Qué tienen en común estas historias? Un número, el 4, y los diversos modos de contar y agrupar relatos por medio de un tema, una expresión, unos personajes o una analogía. 4x4 es un viaje sin brújula ni mapa, en el que perderse es quizá la mejor de las opciones. En estas 98 páginas, Noelia Vicente decidió abordar la escritura, según declaraciones a Manu López Marañón, con algo más de detalle, pues el microrrelato, recordemos que con este género publicó en 2015, al ser tan conciso, obliga a trabajar el lenguaje y las emociones de otra forma. Al principio fue una suerte de ejercicio en el que buscaba expresar con algo menos de concisión que en el libro anterior. En ese sentido, me resultó interesante el proceso. Escribí los primeros relatos con algo de esfuerzo, mientras que en los últimos debía frenarme, contenerme para continuar con la idea de homogeneidad formal que me había puesto a mí misma como meta. Recuerdo ir borrando líneas, pequeños párrafos que emergían como torrentes desbordando los límites. Después de terminar 4x4, me lancé a escribir otro conjunto de relatos, mucho más extensos, aprovechando ese impulso creativo. Pero esa es otra historia. Bueno, luego si quieres nos cuentas algo de eso. Sí. Confieso que este 4x4 me ha llevado como un todoterreno por caminos de sorprendentes paisajes donde
me he perdido sin remedio y afortunadamente. Como bien asegura nuestra invitada, su libro es un viaje en todo terreno, al igual que nuestra existencia, con sus altibajos, sus llanuras de placer, sus descensos a los infiernos, sus subidas escabrosas. Los relatos están ordenados con esa intención, la de sacudir al lector y también hacerle partícipe de mis emociones. Hay relatos muy intensos, seguidos de otros más ligeros aparentemente, para restarle dramatismo, solemnidad. A fin de cuentas, nuestra existencia puede considerarse un viaje donde los paisajes distintos se suceden. Se podría decir que es un libro programático, obedece a un plan trazado basado en la estructura. El número sobre el que circula el libro es el 4, como juego también con el título. La obra se organiza en bloques de 4 relatos que se relacionan entre ellos por una analogía, un tema, un sentimiento, una persona. Estos relatos pueden ser completamente distintos o continuarse a modo de pequeños capítulos que configuran una sola historia. Por eso considero que es una propuesta arriesgada, pero la última palabra la tiene siempre el lector, eso dice ella. Yo añado simplemente pues, un lector, y así, y concluyo con esto, que no queda impasible ante la belleza de este libro que sacude y atrapa. 4x4. Noelia. Bueno, vaya introducción, muchísimas gracias. A ti por venir. Antonio. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noelia Vicente Selfa. Siempre digo mi segundo apellido porque así también reivindico la familia por parte de madre. Me gusta siempre decirlo. Y bueno, agradezco la invitación a la editorial y también tu presencia. Y bueno, no puedo dejar de agradecer también a Ole Libros la oportunidad que me ha dado publicando este libro. Bueno, con todo lo que has dicho, me has hundido la mitad de la presentación. Porque bueno, entonces bueno, como bien ha leído él, es que es una entrevista que me hizo Manu, no sé si le conoces, no. Es un incansable lector y un muy buen crítico, hace unas críticas sobre todo de novela negra muy interesantes. Bueno, pues este libro empezó siendo un ejercicio literario que yo me autoimpuse, en el que quería experimentar el poder escribir con una longitud mayor que los microrelatos, el libro anterior de microrelatos que tenía. Como sabéis, el tema del microrelato, pues la concisión es muy, muy importante. Entonces decidí trabajar sobre eso. Y bueno, empecé con, bueno, voy a ponerme una página. Y bueno, a partir de ahí empecé a construir el libro hasta que, como bien dices, hubo momentos en que ya al final del libro tenía la imaginación como desatada y necesitaba borrar para ceñirme a este plan que yo misma me había trazado, un plan de estructura. Por eso os invito a que primero leáis, bueno, él ya ha leído esa sinopsis, la escribí yo. Entonces, claro, que mejor que yo que he hecho el libro. Entonces, bueno, el título, todo el mundo me pregunta por el título, este título 4x4, entonces, bueno, en un principio, bueno, me dicen cosas muy estrambóticas, cuentan los números de relatos, los dividen por 2, es que son 14, también hay un 4, y les digo que es mucho más sencillo que todo eso. Tiene que ver con el vehículo, el 4x4, un vehículo todoterreno, como bien ha explicado él, que ya ni siquiera se llama así, porque me he quedado un poco anticuada, ahora se llaman SUV o no sé, cosas muy raras. Pero un poco la idea era esa, explicar el viaje que tenemos que hacer a lo largo de la vida, en el que nos encontramos con muchas circunstancias, algunas muy desagradables que tenemos que superar y otras muy agradables que podemos disfrutar. Pero en todo caso, el poder disfrutar de todo el camino es lo que nos hace de verdad disfrutar, valga la redundancia, de la vida. Y bueno, un poco la idea es esa, y el agrupamiento de los relatos tiene que ver con este número, que podría haber sido cualquier otro, podría haber sido el 8, pero fue el 4 en relación al vehículo. Es una boutade, yo sé que es una idea muy, bueno, no sé, a lo mejor nada intelectual, pero sí que me ha servido para poder ahondar en temas que son más profundos. Entonces, la construcción del libro sí que está
hecha con ese sentido de subir y bajar. Es decir, los relatos están colocados ex professo con esa intención. Evidentemente, como lectores, pues podéis hacer lo que queráis. Podéis coger los relatos en el orden que queráis, porque una vez el lector se hace con el libro, pues es el dueño, vamos a decir, ¿no? Pero yo os invito a que primero echéis un vistazo al índice para ver sobre qué trata y luego podáis, lo leáis en el orden en el que está escrito. La explicación a todo esto está en un bloque o apartado que se llama Semáforo en rojo y concretamente en un relato que se llama Línea de fe. Línea de fe, como todos sabéis, en una brújula, o si no lo sabéis os lo explico brevemente, en una brújula es la línea que marca el norte. Entonces, cuando yo miro una brújula y tengo que mantener siempre esa línea mirando al norte para tomar correctamente la dirección. Bueno, esto es una especie de explicación de todo esto que os estoy contando, de la manera de organizar el libro. Entonces, el detonante del libro fue una noche de milonga, porque soy aficionada al tango, a bailar, y fue una noche de milonga en el que me encontré con un hombre, un señor, con el que bailé, y entonces a partir de ahí yo comencé a escribir el libro. Evidentemente, estos son los 4 primeros relatos que inauguran el libro, porque el libro también habla del proceso creativo. Entonces, ese encuentro transformado fue lo que me sirvió para iniciar la andadura de escribir el libro. Entonces, bueno, la verdadera clave del libro pues es exactamente esta sensación de viaje y de poder encontrarse en diferentes situaciones, poder disfrutarlas. Entonces, bueno, a la hora de organizar alrededor del 4, hay, en ese sentido el libro es lo que estabas leyendo, es un poco arriesgado, porque solamente en una ocasión son 4 pequeños relatos que van continuados, o sea, que se suceden en el tiempo, en la historia. El resto son relatos que van alrededor de una idea, un juego de palabras, una manera de mirar un objeto desde diferentes puntos de vista. Entonces, en ese sentido, pues está organizado en estos bloques o racimos. Entonces, el juego de palabras, por ejemplo, tengo un bloque de relatos o racimo que se llama Un cadáver en el armario. Entonces, hablo de un cadáver en el armario desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista literal, es decir, encontrar un cadáver en el armario, o desde el punto de vista de la expresión. Todos tenemos un cadáver en el armario, que es una expresión muy conocida. Todo el mundo lo niega, pero todos tenemos un cadáver en el armario. Luego también, por ejemplo, hay un apartado que hablo de poetas del tango, que son 4 poetas, para mí poetas, no son letristas, son poetas con mayúsculas, que para mí han sido importantes y que son 4 maneras distintas de abordar un poema. Una, por ejemplo, sería yo escribo una historia que el poeta vio y a partir de ahí él escribió su poema. O una reflexión sobre ese poema, o una analogía sobre algo que me ha pasado igual que en el poema. O sea que los puntos de acercamiento a un mismo tema son distintos, como una figura geométrica que se puede mirar desde distintos ángulos. Entonces, el ritmo es importante, por eso os aconsejo que os dejéis llevar en ese vehículo. En cuanto a... yo voy a comentaros un poco los temas que para mí son más importantes en este libro. Uno de ellos es el tiempo. Para mí es fundamental en el libro, es una de las líneas que vertebran toda la obra. Entonces se repite las preguntas sobre el tiempo o sobre el paso del tiempo. Se puede encontrar, por ejemplo, en el bloque de Semáforo en rojo o en Cesa la lluvia, que es ese relato que está dividido en 4 pequeños capitulillos, en el que se habla mucho de la simultaneidad de las escenas. Es decir, esto también se repite en otro relato de Semáforo en rojo.
me ocupa o me preocupa bastante a la hora de la escritura los dos planos o dos planos distintos de sentimientos que se producen en un mismo momento. Por ejemplo, en el semáforo en rojo, a una persona le ha sucedido algo importante que nunca sabemos lo que es, lo imaginamos, y esta persona está realmente triste y para en un semáforo, y a su lado para otro coche con gente dentro que tiene sentimientos completamente distintos. De alegría, que están escuchando una música muy alegre, mientras que él está experimentando un momento de tristeza profunda, por un motivo que no vamos a descubrir nunca durante el relato. Entonces, esta sensación de simultaneidad de los sentimientos aparece en varios relatos a partir de este. Y luego, por ejemplo, el tema del tiempo en un bloque que se llama Estaciones, que es la historia de unos personajes que se encuentran siempre en la parada de un autobús a lo largo de un año. Las estaciones son pues, primavera, verano, otoño, invierno, y estos personajes se van encontrando en ese mismo lugar y van experimentando cambios y establecen unas conexiones entre ellos por ese contacto que tienen anual. Otro de los temas muy, muy importantes en este libro es el tango. El tango también es un elemento vertebrador a lo largo de toda la obra, con el primer bloque que empieza, como ya he dicho, Noches de insomnio, en el que yo conozco a una persona y eso me hace empezar a escribir el libro, es el detonante, y luego Poetas del tango, en Estaciones también hay un personaje que baila tango, y lo termino con el último bloque, que es un bloque en el que yo hablo de mi abuelo, que se llama Historias de Benjamín, en el que yo también lo ligo a mi historia, puesto que mi abuelo era aficionado al tango, en una época en la que al principio se pudo, porque mi abuelo nació en el año 13. Entonces, cuando él era jovencito, él era muy fan de Gardel. Pero luego ya vino la guerra y ya esa música quedó prohibida. Y bueno, entonces, el tango va como recogiendo un pequeño hilo que transcurre durante todos los relatos, aunque cada uno de los relatos sea distinto. El otro tema que me ocupa bastante en este libro es el tema de la escritura. Hay una reflexión a lo largo de varios relatos sobre el proceso creativo, que en este que he explicado de Línea de Fe, donde yo comento qué es lo que estoy haciendo en este libro, que no se encuentra al principio y es intencionado. Esto se encuentra, creo que es el tercer o cuarto bloque, porque como digo, no importa a veces perderse un poco. Cuando uno viaja, a veces cuando uno se pierde, encuentra lugares maravillosos. Y no hace falta estar siempre con una línea definida. Entonces, ex profeso puse esta explicación un poquito más allá, cuando el libro ya llevaba unos cuantos relatos para que el autor, quizás los más avezados, sí que puedan ver ese pequeño hilo o esa pequeña locura de las 4 maneras de contar algo, pero los que no, pues tienen ahí esa pequeña cuña en la que se explica de cómo está funcionando ese libro. Porque claro, es un libro en el que la estructura es muy importante. Entonces, el tema de la escritura también se ve en un bloque que se llama Creación, en el que estoy relatando 4 puntos de vista distintos sobre cómo crear. La persona que está revisando un libro, la persona que está escribiendo un libro, la persona que ha perdido totalmente la inspiración y necesita buscar de una ayuda, que yo llamo el esclavo, y bueno, otra persona que también ha perdido la inspiración y la vuelve a encontrar. Entonces es un mismo tema sobre distintos puntos de vista. Entonces con este mismo tema hay un relato que está dentro de Cicatrices, que este fragmento sí lo voy a leer, este relato os lo voy a leer. Otro de los temas, 2 temas más que creo que se repiten, uno es la imagen y el otro es el dolor. En el tema de la imagen, hablo de la imagen, del reflejo, de la distorsión y del espejo como parte fundamental de nuestra vida, de cómo nosotros nos vemos, pero también como parte fundamental de los bailarines. Yo he sido bailarina y ahora soy profesora de ballet. Entonces el espejo es una herramienta fundamental en nuestro trabajo.
dependemos de ella mucho, para lo bueno y para lo malo, porque estamos buscando siempre la perfección, pero nunca lo vemos perfecto. Sí que hay veces que nos enamoramos de nuestra propia imagen, pero ese amor dura muy poquito, siempre muy efímero. Entonces, esa relación aparece en uno de los relatos también. Pero también en la manera en la que nosotros nos enfrentamos a ese espejo. Por ejemplo, hablo de un relato que se llama Cliff y me refiero al actor Montgomery Cliff. Yo sé que es muy antiguo, pero bueno, yo veía esas películas. Montgomery Cliff era un hombre bello y muy hermoso que tuvo un accidente de tráfico y se le quedó desfigurada la cara. Entonces sufrió un eterno calvario con esas millones de operaciones que le hicieron y su mente ya un poquito trastocada se trastocó del todo. Entonces, la relación que mantiene esta persona con los espejos también me ocupa aquí. Y bueno, luego hay un apartado final, un bloque final de 4 relatos que se llama Desenfocados, que me atrevería a decir que es de mis preferidos, que se encuentra al final, que también habla de la imagen distorsionada. De la imagen distorsionada y de cómo hay gente que lo puede convertir en un modo de vida. Hay un miope que se pierde en su miopía hasta el infinito. Por ejemplo, yo soy miope, entonces cuando no llevo gafas ni lentillas, mi realidad es bastante deforme. No veo aristas, veo manchas y veo colores. Entonces, bueno, es una manera también de entender las cosas en los relatos, ¿vale? Y bueno, hablo también del tema de la fotografía, o sea, la imagen, la fotografía, el reflejo, toda esa temática está bastante presente durante todo el libro. Y luego finalmente hablo del dolor, el dolor físico, pues tras sufrir una operación, pero también el dolor psíquico, ¿no? En un cadáver en el armario, ¿no? A través de una mujer que ha sufrido maltrato. Y bueno, y también en este apartado que hablo de cicatrices que os voy a leer. Entonces, bueno, voy a leeros 2 fragmentos y bueno, luego estoy abierta a cualquier pregunta que queráis hacer, si tenéis curiosidad. Espero saber contestarla o poder contestarla porque no lo sé todo. Y bueno, os leo estos dos fragmentos que bueno, creo que son el de Línea de fe, que es donde explico lo que has leído tú un poquito antes, que está en la página 21-22. Ves aquí, necesito gafas, porque esto de la miopía tiene sus cosas. Bueno, también la edad. Vale, en la página 21-22. Línea de fe. En una ocasión escribió un relato sobre cruzar calles sin mirar y un atropello, y tuvo un relativo éxito local. Pues conseguí ganar un premio literario, no muy importante, pero el único al que me he presentado, con una sustanciosa cantidad de dinero, una entrevista en la radio y un artículo en el periódico. La historia surgió de un acontecimiento verídico que utilicé para, después, lanzarme a la fantasía y jugar con ella. Pilar fue atropellada al cruzar una calle de camino al trabajo, y no cuento más. Sobre esta misma cuestión escribió una continuación cuyo título, Otra vez Pilar, resultaría incomprensible a nadie que no hubiese leído y recordara el primer relato. Este versaba sobre un asunto similar al primero, pero esta vez había intención en el conductor y desafío en la acción del cruce. Ahora es cuando empiezo a explicar de qué va todo este libro. El caso es que ahora estoy escribiendo sobre cruzar calles y semáforos en rojo. Y me pregunto si no será una obsesión mía con los semáforos y las calles o una excusa porque en realidad soy una escritora mediocre y no tengo temas interesantes que tratar y sobre los que escribir, o porque realmente puede resultar placentero crear, fantasear y divagar. El primer relato versa sobre una persona que conduce, que es este que os he comentado, mientras que el segundo se refiere a alguien que espera para cruzar. Este tercero se me está yendo de las manos y el cuarto que me queda, quién sabe. Miento un poco. Tengo una ligera idea, pero no quiero desvelar la intriga, no sea que te aburras. Mi empeño en trabajar un mismo tema y ver 4 puntos de vista diferentes o 4 situaciones continuadas puede que llegue a buen puerto o quizás sea tan solo una forma de entretenimiento. Este asunto me ha llevado a reflexionar sobre las múltiples posibilidades de contar historias, al igual que se mira una figura geométrica
desde diversas perspectivas o con una luz distinta. El hecho de que el número elegido sea el 4 no tiene mayor importancia, proviene de una butad como cualquier otra, una imagen mental sobre el vehículo todoterreno que puede atravesar caminos complejos, como pueden ser las diversas circunstancias de la vida de cualquier persona, y que conlleva un espíritu de aventura, de adaptación a cualquier superficie, de movimiento que sacude nuestros huesos. ¿Acaso te haga pensar o te haga pasar un rato entretenido mientras realizas un trayecto en metro, autobús, tren? O acune tus sueños al apagar la luz por la noche, o te aligere la espera en la consulta del dentista. Lo que es cierto es que una vez escritas y lanzadas, estas palabras se convertirán en lo que cada individuo quiera, necesite, piense, sin que la autora pueda ya interferir en ellas. Para bien o para mal, sale al mundo la criatura y se coloca una en el escaparate. Pero no adelantemos acontecimientos, que aún queda mucho por contar y decir, por expresar y revelar. Quizás quieras acompañarme un trecho más, lector. Yo encenderé una luz mostrando caminos, y tú decidirás cómo recorrerlos, si así lo deseas, y hacia dónde dirigirte. Buen viaje. Esto es una declaración de intenciones sobre todo lo que significa el libro. Y bueno, luego voy a comentaros, voy a leeros Cicatrices, que este es un poco intenso. Si encuentro la página, 58. Bueno, 58. Aquí hay un poco todo lo que os he contado. Está el tema del tango y está el tema de la escritura. Cicatrices. Me dices cuando empiezan a sonar las primeras notas de la tanda. Te pido que me recuerdes este tango para buscar la letra, porque estoy escribiendo sobre este tema. Después me pierdo en las marcas que me ofreces en la oscuridad del salón, pero un rumor queda en mi interior y no me abandona hasta que me siento a escribir. Una tarde copias a mano la poesía en el reverso de una hoja pautada. Es el tango típico de amor trunco por una traición que deja huella en el corazón y en la piel debido a una pelea. Me la ofreces, sabedor de que es importante para mí en ese momento. Sin embargo, la hoja viaja de un lugar a otro de la casa hasta que se presente el momento propicio, no solo por el tiempo necesario, sino también por las ganas de afrontar la escritura. Mientras escucho varias versiones de la canción, por fin abro el documento, que en un principio versaba sobre las heridas en la madera de una cómoda que ha vivido varias generaciones en la casa de una familia y que ha acabado al lado de un contenedor, incapaces sus dueños de recordar la belleza del mueble. Sucede, en ocasiones, que las heridas afloran a la superficie y es difícil dejar ver lo bello que puede haber debajo, si es que sigue existiendo. A menudo, estas se quedan tan adheridas que es imposible siquiera vislumbrar el ser humano compasivo y capaz de amar. Pero esta historia trataba de un objeto inanimado. Borro las pocas palabras escritas, mas no aparto de la cabeza la idea. Quizá en otro momento pueda dar rienda suelta a este pensamiento. Los contenedores me la traen cada tanto. La reflexión sobre conservar y tirar, reparar y abandonar, embellecer o descartar. Sigo rememorando las mías, cicatrices, a pesar de ser afortunada. Me lo repito cada tanto, incluso en voz alta, por las dudas. Tengo algunas muy profundas que me han marcado tanto la piel como el corazón. En ese instante me dedico un poco de autocompasión. Soy joven para tener tantas, hasta que me harto de mí misma. Deja de llorar por los rincones y espabila. Cicatrices es un tango que hemos bailado. Es un sentimiento que a veces me invade. Son marcas que quedan en mi alma, que arrastro hacia los rincones más oscuros de mi soledad. Es un relato que iba a versar sobre un mueble, pero ya no. Entonces, bueno, ahí habla un poco de ese proceso de escritura que, bueno, estaba escribiendo sobre un mueble, porque los contenedores me traen esa reflexión sobre embellecer o tirar, y al final acabo hablando de algo que también tiene que ver con una cicatriz, porque un objeto que está abandonado está lleno de cicatrices. Pero acabo hablando sobre el proceso creativo. Bueno, borro estas palabras y acabo escribiendo sobre otras que no tienen absolutamente nada, bueno, tienen que ver, pero no era sobre eso. Entonces, bueno, no sé, yo creo que, no sé si queréis escuchar algo más, creo que es suficiente, no sé. Lo que tú veas, no sé. Entonces, no sé, ¿queréis preguntar alguna cuestión? Sí. Dime.
¿Has leído en primera persona Sí, los dos? sí. ¿Está todo en primera No, persona? no, para nada. Ahí voy cambiando las personas, hablo en tercera, Vale. hablo en segunda, voy ahí voy cambiando como es lo que decía que a veces en ese sentido me parecía un poco arriesgada la propuesta. Es que no siempre hablo en primera, aunque haya coincidido, pero bueno. Ya. Pero he visto con lo que has leído que al escribir en primera conectas con el lector. Sí, me he dirigido en varias ocasiones, pero sobre todo en esta de línea de fe, donde estoy interpelando al lector, es como sacudiéndole y estoy aquí. Pero luego en el resto de relatos, pues Ya, no. ya. Hablo en tercera. ¿Y por qué 14? ¿Hay alguna explicación? No, y esto es algo que, bueno, había pensado hablar, pero bueno, al hacer esa introducción tan extensa que no esperaba y que me ha parecido muy, muy interesante, a lo mejor no respondemos nosotros leyéndolo, ¿no? No tiene una explicación el tema de que hayan sido 14. Simplemente consideré que esa idea estaba ya explotada. Evidentemente, cuando empecé a escribir, se empezaron a abrir un montón de posibilidades, porque si ves las distintas posibilidades de contar algo desde distintos puntos de vista, puede ser ilimitado. Pero llegó un momento en que dije, ya está. Y me pasó también con el otro libro y me pasó con el siguiente que escribí. Una sensación de decir, ya, voy a ponerme a retocar, a trabajar sobre el texto, porque evidentemente el texto se trabaja mucho. Una cosa es la inspiración, que todo el mundo habla, ¡ay, la inspiración! Sí, la inspiración está muy bien, pero luego hay que pasarlo todo también por el tamiz de lo que uno quiere decir, de las palabras. Al ser un texto corto, hay que trabajar sobre el tema de la repetición, por ejemplo. Entonces, sí que me ha parecido importante y muy interesante trabajar sobre sinónimos o sobre elipsis. O sea, no nombrar, pero saber que estamos nombrando la cosa o de lo que se esté hablando. Entonces, bueno, ha sido un trabajo en el que una parte la he hecho yo, pero evidentemente, y lo digo al final en los agradecimientos, compañeras de profesión me han ayudado, porque llega un momento que cuando te metes tanto en un texto, a veces ya ni ves. ¿Cómo puede ser que haya repetido esta palabra 2 líneas antes? Ya no lo veo, lo he revisado tanto y bueno, he buscado también los puntos de vista de otras personas. Pero bueno, no, el 14 no tiene, y es lo que intentaba un poco al principio decir, que no. Hay gente que decía 14 y sumo 2 y resto 4 y me dan. Y yo decía, no es tan complicado, es mucho más sencillo que todo eso. Entonces, bueno, pues no sé si tenéis más preguntas. Quizás los que haya leído a lo mejor no sean muy poéticos o muy. Pero los hay, ¿eh? Los hay. Sí. El otro día, no sé, me sorprendió una persona que me escribió y me dice, tiene un aire romántico. Y digo, ¿romántico? No sé, pero bueno, cada lector, pues, con el tema del tango, ¿no? Porque hay varios... El tango, ¿cuánto de importancia tiene el tango? En el libro muchísima. Y en mi vida, ahora con toda la pandemia, menos, porque no hemos podido tener contacto físico. Lo digo porque he visto en YouTube colgado, cosas tuyas, ¿no? Claro, es algo de lo que me sorprende también por el tema que estaba comentando de mi abuelo, ¿no? Que mi abuelo, yo escuchaba a mi abuelo y está aquí relatado cómo él cantaba, por ejemplo, Dios muchachos, cuando iba a salir, se arreglaba, y yo lo escuchaba porque yo vivía en el bajo y mi abuelo vivía en el primero, mis abuelos vivían en el primero, yo escuchaba cómo cantaba y bueno, pero luego yo no tenía otro vínculo con el tango, pero luego, por cuestiones de la vida, pues conocí a una persona que me introdujo en ese mundo. Y bueno, ha sido una conexión de decir, ostras, si mi abuelo cantaba. Es verdad que bueno, las canciones de Gardel fueron las que ayudaron a introducir el tango en Europa, o en todo el mundo. Pero luego hay un mundo y un universo gigantesco de creadores que han hablado del tango, que han escrito sobre el tango y que han
creado músicas fantásticas y maravillosas. Entonces luego me introduje en el tango a través del baile, de la milonga, de ir a bailar. Y bueno, yo lo pensaba, ¿no? Que si yo le hubiese dicho a mi abuelo, si estuviera vivo, ¿no? Decirle que fíjate, ¿no? Yo te escuchaba cantar eso y luego yo he ido a escuchar y escucho música y esa misma música, ¿no? Ese hilo invisible que no solamente de afecto, de sentimiento que me unen a mi abuelo, que ya no está, pero para mí es como que está presente, que también se ve en esto del tango. Y bueno, el apartado de poetas del tango os invito, por favor, no es relevante leer esos poemas, pero si los conocéis, pues creo que descubriréis el uso de la palabra más fantástico que tienen estas personas. Sí, no, hay grandes, como has dicho, grandes letristas. Sí, entonces, sí. os invito, no es relevante para el texto, pero os invito a que busquéis a estos poetas del tango que menciona aquí, Homero Mansi, en Paisaje Lejano, Enrique Cadícamo, Pompas de Jabón, Homero Expósito, Tristezas de la calle Corrientes y Enrique Santos Discépolo con Tormenta. Cada uno de los temas cada uno de los tangos, tratan temas completamente distintos. Paisaje Lejano habla de un amor perdido. Pompas de Jabón habla del paso del tiempo, del cómo una mujer que triunfaba en las milongas acaba ajándose con el paso del tiempo. Tristezas de la calle Corrientes habla del tema fantástico y maravilloso de la nostalgia tan argentino. Y Tormenta habla de un tema nada común y nada frecuente en el tango, que es las dudas y la pérdida de la fe. Entonces, dentro de estas, que también me costó un poco escoger los poemas, porque si bien es verdad que los poemas del tango hablan sobre multitud de temas, todos los que os podáis pensar, desde carreras de caballos hasta cárcel, el tema de la fe no es un tema propio del tango, pero sí que es fantástico ese poema. Os invito a que indaguéis en estos poetas porque sí, es todo un mundo. Es todo un mundo y son muy, muy buenos, muy buenos. Entonces, bueno, son 4 acercamientos a 4 temas distintos desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, os invito a que, evidentemente, quizás el de Paisaje Lejano sea el que más se acerque al tema del poema, pero bueno, os invito a que descubráis ese mundo si no lo conocéis, porque realmente es muy interesante. Y bueno, en realidad el tango pues son canciones, vamos a decirlo, ¿vale? Pero esta gente, yo es que soy fan de todos ellos, pero de Homero Mansi me parece un poeta extraordinario. Y es otro nivel, es otro nivel. Evidentemente también hay tangos que hablan del lunfardo o que son con un lenguaje más común o más coloquial, pero realmente hay unos poemas maravillosos. Y bueno, no sé si queréis preguntar una cosa más. Pues nada. No, yo sí. Dime. No, que hablando de poesía, ¿has hecho poesía? No. Nunca, no te ha tentado. De jovencilla, Ajá. Pero no. Y luego el otro día que me hicieron la presentación, que me lo hizo Joaquín Juan, que es poeta, me sorprendió porque estaba hablando de este último bloque que tengo sobre mi abuelo y me dice, y el libro termina con un poema. Y entonces me quedé así como diciendo, a ver, yo no he escrito un poema, no tenía la sensación de haber escrito un poema, para mí es prosa. Pero me quedé así como, es que la poesía para mí es... Es que en la prosa también puede estar latente el poema. Sí, digamos, bueno, a ver, también es verdad que el formato es... Ahora cuando le echéis un vistazo, pues bueno, el formato es más parecido a lo mejor un poema, pero de verdad que no, me sorprendió mucho que me dijera eso y es que para mí la poesía son palabras mayores. Ya. Sí, es otra cosa, para mí es otra cosa.
Pero aunque pueda haber mucha poesía claro, en una prosa o claro. en... Hay poemas en prosa, libros de Sí, poemas en prosa. O sea que sí, coincido contigo, pero... Y antes, eso, tenías algo preparado, ¿verdad? ¿Tienes el proyecto más... Sí, después tengo de, otro ¿tienes proyecto... algún que se pueda desvelar, quiero Sí, decir? sí, Que... sí, no lo tengo... Bueno, estoy cuando termine estas cosas de presentaciones que ocupan tiempo Sí. y tengo pensado revisar y corregir. Es un conjunto de relatos que se llama Zona de Grises. Y bueno, va sobre esa delgada línea entre lo blanco y lo negro que parece que nunca percibimos en situaciones del mundo real. O sea, pero tengo que decir que es un poquito enrevesado, no en los relatos, pero sí en sobre qué me he basado. Entonces, está muy enfocado sobre la tabla de los 7 pecados capitales del Bosco. Entonces estoy intentando como sacar punta de pues, la avaricia, la lujuria, todos esos desde el punto de vista más moderno, de situaciones de relatos modernos, no son relatos del siglo XVIII, ni XVII, ni del XV, ni del XII. O sea, son situaciones reales, pero está hablando de ese punto fino que hay entre y cómo cambiamos según las circunstancias o según el momento en el que vivimos, pues de un lado al otro. Y al final acabamos descubriendo que nos movemos en zonas de grises. Entonces, bueno, el siguiente libro que tengo ahí, y claro, ya los relatos son mucho más largos, porque después de este estaba que no podía controlar. El siguiente que escribí creo que de 15 páginas. Y el siguiente de 12, y el siguiente otra vez de 15. Era como que necesitaba... En algún momento pensé, pues cojo algún relato de aquí y lo desarrollo, ¿vale? Porque tengo un relato, tengo un bloque sobre objetos, que es un bloque un poco sobrenatural en el que los objetos tienen algo mágico o fantástico. Y entonces pensé en coger estos y desarrollarlos. Pero al final tenía la idea esta de tan antiguo y desfasada de los 7 pecados capitales, ¿no? Porque parece que a veces hablar de moral como que está desfasado, pero bueno, pues nada, va un poco de eso. La verdad es que bueno, la moral está muy, ya sabes la inmoralidad que vivimos, sí. O sea que en todos los sentidos, desde políticamente y tal. Bueno. No, te iba a preguntar también que el microrrelato, que es un ejercicio duro, ¿verdad? Porque ahí tienes que condensar claro, mucho entonces, y claro, a veces... ¿Te sientes cómoda haciendo microrrelato? En ese momento sí me sentía muy cómoda en el microrrelato. Me parecía que era mi forma de expresión natural. En general soy bastante concisa, no sé si lo parece o no, pero en general soy bastante concisa en la expresión. Entonces, me venía muy bien para expresar todo lo que sentía o lo que necesitaba liberar. Yo soy un gran admirador de la gente que es capaz de... Yo nunca lo he intentado, pero no. Bueno, la poesía no es que tenga algo de microrrelato, porque bueno, no hay... Sí, bueno, ya sí. Pero es una manera de condensar también a través palabras, de las imágenes, claro, a través de las imágenes y de todas las figuras retóricas que hay. Es una manera también de ceñir la palabra. Pues sí. Nada, pues sí. Pues muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Gracias. Y